Hola, soy la voz de Proyecto Guardia Civil y en esta ocasión vamos a ver el tema 22 para el acceso a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. Tema 22. Armas y explosivos. Real Decreto 137/1993 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, parte 2. Capítulo 3. Medidas de seguridad en fabricación, circulación y comercio. Artículo 78. Los establecimientos dedicados a la fabricación, montaje, almacenamiento, distribución, venta o reparación de cualquier clase de armas de fuego o de sus componentes esenciales reguladas en este reglamento deberán adoptar las adecuadas medidas de seguridad y concretamente a. Tener todos los huecos de puertas, ventanas y cualquier otro acceso posible protegidos con rejas, persianas metálicas o sistemas blindados. B. Tener instalados dispositivos de alarma adecuados responsabilizándose de su correcto funcionamiento y realizando a tal objeto las revisiones o comprobaciones que sean necesarias. Tales medidas de seguridad y dispositivos de alarma deberán ser aprobados por la Dirección General de la Guardia Civil previo informe de la intervención de armas. Para las armas de guerra, las medidas de seguridad se adaptarán a las condiciones que el Ministerio de Defensa fije al respecto, comunicándolo en cada caso a la Dirección General de la Guardia Civil. Las medidas de seguridad serán también obligatorias para las federaciones deportivas españolas o sociedades deportivas de tiro de cualquier clase en cuyos locales se guarden armas o municiones. Artículo 79. Las fábricas de armas de fuego de las categorías primera y segunda deberán tener un cerramiento que habrá de ser adecuado para impedir el paso de personas, animales o cosas y tener una altura mínima de 2 metros, de los cuales solo podrán ser de alambrada de 50 centímetros superiores. Tal cerramiento solo dispondrá de una puerta de acceso al recinto, salvo autorización expresa de la Guardia Civil, por causas justificadas. Bien se trate de uno o varios edificios, las puertas de acceso han de ser lo suficientemente sólidas y las ventanas o huecos adecuadamente protegidos, a juicio de la Dirección General de la Guardia Civil. Artículo 80. Las fábricas de armas de las categorías primera y segunda deberán contar con un servicio permanente de vigilantes de seguridad, de acuerdo con las prescripciones de la Ley 23/1992 de 30 de julio de seguridad privada y de las disposiciones que la desarrollen, cuyo número será adecuado a las necesidades de seguridad y protección, a juicio de la Dirección General de la Guardia Civil, que podrá prestar o reforzar dicho servicio en determinadas circunstancias. Artículo 81. El Ministerio del Interior podrá acordar, previa audiencia del interesado, la implantación del servicio de vigilantes de seguridad en aquellos otros establecimientos en que por sus especiales características se considere necesario. Artículo 82. En los transportes de armas de fuego, la intervención de armas que expida la preceptiva Guía de Circulación fijará, teniendo en cuenta las instrucciones generales dictadas por la Dirección General de la Guardia Civil, las medidas y condiciones de seguridad que deberá cumplir cada expedición. En cualquier caso, a las empresas de seguridad, a los servicios de ferrocarriles y a las demás empresas de transportes terrestres, marítimos y aéreos, o en su caso a los propios fabricantes o comerciantes, les corresponde, en cuanto a la seguridad de los envíos a que se refieren los artículos 39 y 40, la responsabilidad derivada del servicio de depósito y transporte, debiendo adoptar las medidas necesarias para impedir la pérdida, sustracción o robo de las armas y dar cuenta a la Guardia Civil siempre que tales pérdida, sustracción o robo se produjeran. Artículo 83. Se prohíbe el almacenamiento de armas completas fuera de las fábricas, de las armerías, de las intervenciones de armas o de aquellos otros lugares debidamente autorizados por la Dirección General de la Guardia Civil, sin la debida custodia de la Guardia Civil o del correspondiente servicio de vigilantes de seguridad, de acuerdo con las prescripciones de la Ley 23/1992 de 30 de julio de seguridad privada y de las disposiciones que la desarrollen. Artículo 84. Se exceptúa de la anterior prohibición el almacenamiento en tránsito dentro de locales cerrados de las empresas de seguridad o de las empresas de transporte de armas cortas o largas rayadas y escopetas o armas asimiladas, debidamente embaladas por cada centro, dependencia o sucursal, de cuyo almacenamiento deberá tener previo conocimiento la intervención de armas. En todo caso,
Para tal almacenamiento, los servicios y empresas mencionados deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias aprobadas por la Dirección General de la Guardia Civil para evitar la pérdida, sustracción o robo de las armas. Artículo 85. Las armas destinadas a la exportación, así como a la transferencia a los países comunitarios y las procedentes de la importación, podrán depositarse en tránsito por el tiempo mínimo imprescindible en los lugares correspondientes a ello destinados, con protección de la Guardia Civil o del Servicio de Vigilantes de Seguridad. Artículo 86. Los establecimientos legalmente autorizados para la venta o reparación de armas de fuego, además de la obligación general de instalar en las puertas y huecos de escaparates, así como en cualquier otro acceso posible a los mismos, rejas fijas, persianas metálicas o cristales blindados, deberán mantener las escopetas y armas asimiladas con las medidas de seguridad que se determinen por el gobernador civil a propuesta de la intervención de armas. Los establecimientos a que se refiere el apartado 1 del artículo 48 deberán tener en cajas fuertes las armas cortas y las largas rayadas que tengan en existencias, desprovistas de piezas o elementos esenciales para su funcionamiento, salvo que dichas cajas fuertes reúnan suficientes condiciones de seguridad a juicio del gobernador civil. Los establecimientos a que se refieren los dos apartados precedentes deberán guardar también en cajas fuertes la cartuchería metálica. Artículo 87. Las cajas fuertes a que hace referencia el artículo anterior deberán ser puntos activos de las señales de alarma. Si las condiciones de seguridad de estas cajas fuertes no fuesen suficientes, la intervención de armas de la Guardia Civil podrá disponer que sean depositados en ella o en el lugar adecuado que designe las piezas o elementos esenciales separados. Capítulo 4. Documentación de la titularidad de las armas. Sección 1. Guías de pertenencia. Artículo 88. Para la tenencia de las armas de las categorías primera, segunda, tercera, sexta, séptima, 1, 2, 3, 4 y octava, cada arma habrá de estar documentada con su correspondiente guía de pertenencia. Artículo 89. Las guías de pertenencia serán expedidas a los titulares de las armas por las intervenciones de armas, excepto al personal relacionado en el artículo 114 al que se las expedirán las autoridades que se determinan en el artículo 115. Las guías de pertenencia de las armas de fuego para lanzar cabos las expedirán las comandancias de la Guardia Civil previo informe de las comandancias de Marina. En la guía de pertenencia, extendida en el correspondiente impreso confeccionado por la Dirección General de la Guardia Civil, se harán constar el número del documento nacional de identidad o documento equivalente y los datos personales del propietario del arma, así como los de la licencia correspondiente. Contendrá una reseña completa del arma y la acompañará siempre en los casos de uso, depósito y transporte. En los casos en que el titular de las armas sea un organismo, entidad o empresa, se hará constar su denominación o razón social en el lugar correspondiente de la guía. En la misma guía del arma se reseñarán, en su caso, los cañones, tambores, calibres y subcalibres intercambiables que se adquieran para usar con aquella, siempre que no supongan cambio de categoría del arma. Para la expedición de la guía de pertenencia, los titulares de las armas de fuego acreditarán ante las intervenciones de armas y explosivos, si no lo hubieran acreditado con anterioridad, que cumplen las medidas de seguridad establecidas en este reglamento para su custodia. Sección 2. Revista de armas. Artículo 90. Las armas que precisen guía de pertenencia pasarán revista cada 5 años. Las revistas se pasarán en el momento de presentar las solicitudes de renovación de las correspondientes licencias de armas de los titulares de aquellas. Las revistas las pasarán a el personal relacionado en el artículo 114 en el mes de abril ante las autoridades de que dependan, las cuales deberán dar cuenta de aquello que no lo hubieran efectuado a las autoridades sancionadoras competentes. B. Los funcionarios afectos al servicio exterior durante el indicado mes de abril ante el correspondiente jefe de misión, quien lo comunicará seguidamente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Este, a su vez, lo comunicará inmediatamente a la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. C. Los poseedores de licencia C pasarán revista durante el mes de mayo ante la Intervención de Armas correspondiente. D.
todos los demás titulares de guías de pertenencia en las intervenciones de armas de la Guardia Civil dentro del mes correspondiente a la renovación de la licencia, efectuándolo el personal a que se refiere el artículo 7d.2 a través de la Dirección General de Protocolo, Cancillería y órdenes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las anotaciones de la revista de armas se llevarán a cabo en la forma que se determine y se realizarán por los interventores de armas, excepto cuando se trate del personal a que se refiere el apartado 2A y B, cuyas anotaciones las llevarán a cabo las autoridades correspondientes o personas en que deleguen. Para el pase de la revista es inexcusable la presentación del arma, personalmente o por medio de tercero debidamente autorizado por escrito. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 157, el hecho de no pasar 2 revistas consecutivas será causa de anulación y retirada de la guía de pertenencia, debiendo quedar el arma depositada y seguirse el destino establecido en el artículo 165 de este reglamento. Sección 3. Cesión temporal de armas. Artículo 91. Tanto los españoles como los extranjeros residentes en España podrán prestar sus armas de caza a quienes estén provistos de licencia de caza y de la licencia de arma larga rayada para caza mayor o escopeta correspondiente, según los casos, con una autorización escrita, fechada y firmada, para su uso durante 15 días como máximo y precisamente para cazar. También se podrán prestar, con autorización escrita, pistolas, revólveres y armas de concurso para la práctica de tiro deportivo a quienes estén reglamentariamente habilitados para su uso. Las armas se prestarán siempre con sus guías de pertenencia. Con igual autorización y a los mismos efectos, podrán prestarse las documentadas con tarjeta de armas acompañadas de este documento. Sección 4. Cambio de titularidad. Artículo 92. Las armas no pueden enajenarse, prestarse ni pasar por ningún concepto a poder de otro que no sea el titular de la guía de pertenencia, salvo en los casos que se regulan en los artículos 90.4 y 91, y en los supuestos contemplados en los artículos siguientes, con el cumplimiento de los requisitos respectivos. Artículo 93. En caso de fallecimiento del titular, los herederos o albaceas deberán depositar las armas en la intervención de armas de la Guardia Civil, tratándose de particulares y en los servicios de armamento de sus propios cuerpos o unidades, si son titulares de licencia A, donde quedarán durante 1 año a su disposición por si alguno de ellos pudiese legalmente adquirirlas y quisiera hacerlo. El depósito deberán efectuarlo tan pronto como tengan conocimiento de la obligación de hacerlo y, en cualquier caso, dentro de los 6 meses siguientes al fallecimiento. Durante el indicado plazo de 1 año, también podrán los herederos enajenar el arma con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente o recuperarla, documentándola o inutilizándola en la forma prevenida respectivamente en los artículos 107 y 108 para conservarla como recuerdo familiar o afectivo. Transcurrido el plazo de 1 año desde su depósito sin que el arma hubiera recibido ninguno de los destinos previstos en los apartados anteriores, la Dirección General de la Guardia Civil podrá llevar a cabo su destrucción, exceptuándose aquellas armas reglamentadas que tengan un valor acreditado como patrimonio histórico de conformidad con la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. Estas armas se enajenarán en pública subasta y se entregará su importe a los herederos o se ingresará a su disposición en la Caja General de Depósitos o, en su caso, se enajenarán a museos u organismos con finalidad cultural, histórica o artística en materia de armas. En todo caso, dichas armas y sus adjudicatarios deberán reunir los requisitos establecidos en este reglamento para su adquisición y tenencia. Al depositar las armas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, se entregarán las guías de pertenencia para su anulación y comunicación al Registro Nacional de Armas. Artículo 94. El particular que desee enajenar un arma tiene que hacer la cesión a persona que posea la licencia, tarjeta o certificado de inutilización correspondientes, siempre que sea necesario con arreglo a lo dispuesto en este reglamento. La cesión se hará con conocimiento de la intervención de armas, la cual
recogerá la guía de pertenencia del vendedor y a la vista del arma extenderá una nueva al comprador en la forma prevenida. La guía de pertenencia recogida se anulará y se enviará a la Dirección General de la Guardia Civil para su anotación en el Registro Nacional de Armas. Cuando el cedente o el adquiriente posean licencia A, intervendrá también la autoridad que corresponda de las determinadas en el artículo 115 en lo que le afecte. Si el cedente y el adquiriente poseen ambos licencia A, intervendrán solamente las autoridades aludidas en el apartado anterior. Artículo 95. Capítulo 5. Licencias, autorizaciones especiales y tarjetas de armas. Sección 1. Licencias en general y tarjetas. Licencias en general. Artículo 96. Nadie podrá llevar ni poseer armas de fuego en territorio español sin disponer de la correspondiente autorización expedida por los órganos administrativos a quienes este reglamento atribuye tal competencia. Si se tratara de personas residentes en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España, la concesión de la autorización deberá ser comunicada a la autoridad competente de dicho Estado. La tenencia y el uso de las armas de las categorías primera, segunda y tercera precisará la licencia de armas. La licencia de armas A, con la eficacia de las licencias B, D y E, reguladas en los artículos 99 a 104 de este reglamento, documentará las armas de las categorías primera, segunda y tercera de propiedad privada del personal de los cuerpos específicos de los ejércitos, de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del Servicio de Vigilancia Aduanera. Las demás licencias para armas de las categorías primera, segunda y tercera serán: A. Licencia de armas B para armas de fuego cortas de particulares. B. La licencia C para armas de dotación del personal de vigilancia y seguridad no comprendido en el apartado 3. C. La licencia D de arma larga rayada para caza mayor. D. Los poseedores de armas de las categorías tercera y séptima 2 y 3 precisarán licencia de armas E. La licencia de armas F documentará las armas de concurso de tiro deportivo de afiliados de federaciones deportivas que utilicen armas de fuego para la práctica de la correspondiente actividad deportiva. Para llevar y usar armas de la categoría cuarta se necesita obtener tarjeta de armas. Los poseedores de armas de las categorías sexta y séptima 4 deberán documentarlas en la forma prevenida en el artículo 107. Las autorizaciones de tenencia de fusiles de inyección anestésica deberán ser específicas para su uso en lugares concretos, y para poder adquirir dichas armas será necesaria la exhibición de las autorizaciones a los establecimientos vendedores que, previa comprobación de las mismas, anotarán la venta en los libros correspondientes. Para la posesión y uso de armas combinadas que participen de las características de armas de más de una categoría, cuyo régimen no se haya especialmente determinado, se tendrá en cuenta, a efectos de documentación, el arma componente de mayor peligrosidad y habrá de obtenerse la autorización de menor duración y correspondiente a las armas que precisen mayores garantías a efectos de seguridad. Se prohíbe a las personas que residan en España la tenencia de un arma de fuego adquirida en otro Estado miembro si su adquisición y tenencia está prohibida en territorio español. Artículo 97. La solicitud de expedición de las licencias de armas habrá de presentarse en la intervención de armas de la Guardia Civil correspondiente al domicilio del interesado, acompañada de la siguiente documentación: A. Certificado de antecedentes penales en vigor. B. Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor o, en su caso, de la tarjeta de autorización de residencia que será cotejada con su original y devuelta al interesado. C. Informe de las aptitudes psicofísicas. Cuando se trate de la obtención de licencias sucesivas,
El solicitante que sea titular de armas correspondientes a la licencia que se solicita habrá de presentar con la solicitud de nueva concesión el arma o armas documentadas personalmente o por medio de tercero autorizado por escrito y que cuente con licencia correspondiente al arma o armas de que se trate, a efectos de revista. Los órganos encargados de la instrucción del procedimiento realizarán una información sobre la conducta y antecedentes del interesado, cuyo resultado elevarán a la autoridad competente para resolver juntamente con la solicitud y documentación aportada. Cuando se solicite la concesión de las licencias D para armas de la categoría segunda 2 y de las licencias E para armas de la categoría tercera 2, dicha información se referirá también a la dedicación real del interesado al ejercicio de la caza o de los deportes correspondientes, que podrá ser acreditada por los solicitantes mediante exhibición de las correspondientes licencias de caza y tarjetas federativas en vigor. Las licencias se expedirán en los correspondientes impresos confeccionados por la Dirección General de la Guardia Civil. En toda autorización, licencia o tarjeta deberá figurar el número del documento nacional de identidad o documento equivalente y los datos personales cuando el titular sea persona física y el número del código de identificación, la denominación y domicilio cuando el titular sea persona jurídica. La vigencia de las licencias, autorizaciones y tarjetas de armas concedidas, así como los reconocimientos de coleccionistas efectuados, está condicionada al mantenimiento de todos los requisitos exigibles con arreglo a lo dispuesto en este reglamento para su otorgamiento, pudiendo los órganos competentes para su expedición comprobar en cualquier momento tal mantenimiento, procediendo a su revocación o extinción en caso contrario. Aptitudes físicas y psíquicas. Artículo 98. En ningún caso podrán tener ni usar armas ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas les impidan su utilización, y especialmente aquellas personas para las que la posesión y el uso de armas representen un riesgo propio o ajeno, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el interés general. Entre otros extremos, el hecho de haber tenido una condena por un delito doloso o violento se considerará indicativo de dicho riesgo. Para solicitar las licencias y autorizaciones especiales de armas, además de la documentación requerida para cada supuesto, en los correspondientes artículos de este reglamento, los interesados deberán acreditar la posesión de las aptitudes psíquicas y físicas adecuadas y los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y manejo de las armas en la forma prevenida. La acreditación de las aptitudes psíquicas y físicas necesarias para poder obtener la concesión, así como la renovación de licencias y autorizaciones especiales para la tenencia y uso de armas, deberá llevarse a cabo mediante la presentación ante las oficinas instructoras de los procedimientos del correspondiente informe de aptitud. De lo dispuesto en el apartado anterior, se exceptúa el personal que se encuentre en activo o en situación que se estime reglamentariamente como tal, de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Expedición de las licencias B, D y E a particulares. Artículo 99. La licencia de armas B solamente podrá ser expedida a quienes tengan necesidad de obtenerla y será competente para concederla la Dirección General de la Guardia Civil. En la solicitud o en memoria adjunta se harán constar con todo detalle los motivos que fundamenten la necesidad de la posesión de arma corta, acompañando a aquella cuantos documentos desee aportar el solicitante que sirvan para fundamentar la necesidad de usar el arma, teniendo en cuenta que la razón de defensa de personas o bienes por sí sola no justifica la concesión de la licencia, cuya expedición tendrá carácter restrictivo, limitándose a supuestos de existencia de riesgo especial y de necesidad. La oficina receptora, con su informe, dará curso a la solicitud. El jefe de la comandancia de la Guardia Civil, con el suyo, la remitirá al gobernador civil de la provincia. El gobernador civil, a la vista de los datos y los antecedentes aportados, emitirá su informe que, junto a la preceptiva documentación, enviará a la Dirección General de la Guardia Civil. La Dirección General de la Guardia Civil, en el caso de que sea favorable el informe del gobernador civil, valorando objetivamente los antecedentes, hechos y criterios aportados y previas las comprobaciones pertinentes, concederá la licencia o la denegará motivadamente
según las circunstancias de cada caso. Estas licencias tendrán 5 años de validez, al cabo de los cuales, para poder usar las armas autorizadas con ellas, habrán de solicitarse nuevas licencias en la misma forma que las anteriores. Nadie podrá poseer más de una licencia B y cada licencia no amparará más de un arma. El arma será guardada en los propios domicilios de sus titulares en un lugar seguro, bajo llave separada de su munición, de forma que no sean fácilmente accesibles de manera conjunta. Artículo 100. Quienes precisen armas de la categoría segunda 2 deberán obtener previamente licencia D. Nadie podrá poseer más de una licencia D, que tendrá 5 años de validez y autorizará para llevar y usar hasta 5 armas de la categoría segunda 2. La competencia para concederla corresponde al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de la provincia de residencia del solicitante. Con la licencia D se podrá adquirir un arma de la categoría segunda 2. La adquisición de cada una de las restantes requerirá la obtención previa de una autorización especial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 y siguientes de este reglamento. Las armas de la categoría segunda 2 y sus municiones deberán ser guardadas a. En los propios domicilios de los titulares, en cajas fuertes o armeros autorizados por la Dirección General de la Guardia Civil y con las medidas de seguridad necesarias aprobadas por la Intervención de Armas y Explosivos, que podrá comprobarlas en todo momento. La munición se guardará separada de las armas de fuego en un lugar seguro bajo llave o dentro del armero o caja fuerte en un compartimento diferente cerrado con llave. B. En los locales de empresas o entidades especializadas en la custodia de armas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83 y 144. La adquisición, tenencia y uso de las alzas o miras telescópicas o artificios adaptables a las armas de caza mayor para aumentar su eficacia solamente se permitirán a las personas que acrediten poseer licencia D para armas de caza mayor ante los establecimientos de venta, los cuales deberán comunicarlo a la Intervención de Armas de la Guardia Civil. Artículo 101. Las armas de las categorías tercera y séptima 2 y 3 precisarán una licencia E de armas, que autorizará para poseer, llevar y usar las armas de dichas categorías. Su número no excederá de 6 escopetas o de 6 armas largas rayadas para tiro deportivo, ni de 12 armas en total. Nadie podrá poseer más de una licencia E, que tendrán 5 años de validez. La competencia para concederla corresponde al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de la provincia de residencia del solicitante. Las licencias de armas de fuego para lanzar cabos serán expedidas por los gobernadores civiles previo informe de los comandantes de Marina. Las municiones y armas de la categoría tercera 1 y 2 deberán ser guardadas a. En los propios domicilios de sus titulares en lugares seguros bajo llave, de forma que las armas y municiones no sean accesibles de manera conjunta. B. En los locales de empresas o entidades especializadas en la custodia de armas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83 y 144. Artículo 102. Las licencias para armas de las categorías primera, segunda y tercera solamente podrán ser expedidas a los españoles extranjeros con residencia en España, que sean mayores de edad. Solo podrán obtener licencia para la tenencia y uso de armas largas rayadas para caza mayor o para escopetas y armas asimiladas las personas que superen las pruebas de capacitación que determine el Ministerio del Interior sobre conocimiento de las armas, su cuidado y conservación y sobre habilidad para su manejo y utilización. En todo caso, se podrá exigir la acreditación del conocimiento del presente reglamento. El indicado ministerio podrá habilitar a las federaciones deportivas o a otras entidades titulares de polígonos, galerías, campos de tiro o armerías debidamente autorizados y que acrediten contar con personal y medios materiales adecuados para dedicarse a la enseñanza y ejercitación en las indicadas materias. Artículo 103. Cuando los titulares de licencias de armas próximas a caducar soliciten su nueva concesión, las intervenciones de armas de la Guardia Civil que reciban las solicitudes con las correspondientes documentaciones podrán expedir a los solicitantes autorizaciones temporales de uso de dichas armas, cuyo plazo de validez será de 3 meses, recogiéndoles al propio tiempo las licencias próximas a caducar. Artículo 104. Para mantener
la vigencia de las licencias de armas con la duración determinada en los artículos anteriores, las expedidas a mayores de 67 años necesitarán ser visadas a los 3 años desde la fecha de su expedición por la intervención de armas y explosivos, previa presentación del informe de aptitud psicofísica favorable, expedido por un centro de reconocimiento autorizado o, en su caso, previa superación de las correspondientes pruebas complementarias de aptitud. En los supuestos en que al tiempo de la expedición de la licencia, por razones de posible evolución de enfermedad o defecto físico del solicitante susceptible de agravarse, se compruebe, a través de informe de aptitud o de pruebas complementarias, que no es posible expedirla para la totalidad del plazo normal de vigencia, la autoridad competente podrá condicionar el mantenimiento de dicha vigencia a la acreditación, con la periodicidad que la propia autoridad determine, de la aptitud psicofísica necesaria mediante la aportación de nuevos informes de aptitud o la realización de nuevas pruebas complementarias, lo que en su caso se hará constar en las licencias mediante los correspondientes visados. Para los supuestos contemplados en este artículo, el Ministerio del Interior aprobará un modelo especial de licencia de armas con espacio suficiente destinado a la consignación de los sucesivos visados gubernativos. Tarjetas. Artículo 105. Para poder llevar y usar las armas de la categoría cuarta fuera del domicilio, habrán de estar documentadas singularmente mediante tarjetas de armas, que las acompañarán en todo caso. Las tarjetas de armas serán concedidas y retiradas en su caso por los alcaldes de los municipios en que se encuentren avecindados o residiendo los solicitantes, previa consideración de la conducta y antecedentes de los mismos. Su validez quedará limitada a los respectivos términos municipales. Las armas incluidas en la categoría cuarta 2 se pueden documentar en número ilimitado con tarjeta B, cuya validez será permanente. De las comprendidas en la categoría cuarta 1, solamente se podrán documentar 6 armas con tarjetas A, cuya validez será de 5 años. No obstante, la autoridad municipal podrá limitar o reducir tanto el número de armas que puede poseer cada interesado como el tiempo de validez de las tarjetas, teniendo en cuenta las circunstancias locales y personales que concurran. Los solicitantes de la tarjeta A deberán acreditar haber cumplido 14 años de edad, a cuyo efecto habrán de presentar documentación nacional de identidad o documentos equivalentes en vigor. La tarjeta de armas se expedirá en impreso, que confeccionará la Dirección General de la Guardia Civil. En cada impreso se podrán reseñar hasta 6 armas. Cuando se trate de tarjetas B y el número de armas exceda de 6, el interesado podrá ser titular de más de una tarjeta. Del impreso se destinará un ejemplar al interesado. El segundo será remitido por la alcaldía a la intervención de armas. Armas blancas. Artículo 106. La fabricación, importación y comercialización de las armas de la quinta categoría será intervenida por la Guardia Civil para impedir las de las prohibidas. A estos efectos, los fabricantes, importadores y comerciantes deberán comunicar a la Guardia Civil los tipos y características de las armas que fabriquen o importen, así como las operaciones realizadas anualmente. La Guardia Civil podrá inspeccionar cuantas veces lo crea oportuno los diferentes locales donde se realicen operaciones que formen parte del proceso de fabricación, importación o comercialización. La adquisición y tenencia de armas de la categoría quinta 1 es libre para personas mayores de edad. Armas antiguas, históricas y artísticas, armas de avancarga y de sistema Flaubert, armas acústicas y de salvas, armas inutilizadas. Artículo 107. El uso y tenencia de armas de las categorías sexta y séptima 4 se acomodará a los siguientes requisitos. A. No precisarán licencia las armas de avancarga ni las demás armas de fuego antiguas, históricas o artísticas que sean inscritas en los libros de registro a que se refiere el apartado siguiente y que sean conservadas en museos autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior o en armeros de los que sean titulares los coleccionistas u órganos con finalidad cultural, histórica o artística en materia de armas, autorizados como tales por la Dirección General de la Guardia Civil. Las autorizaciones se efectuarán en procedimientos instruidos a solicitud de los interesados
por la Dirección General de la Guardia Civil, previa aportación de los documentos e informes del artículo 97.1 y la acreditación de la adecuación de los inmuebles y armeros correspondientes para la guarda de las armas y de la adopción de las medidas de seguridad necesarias para su custodia, que habrán de ser consideradas suficientes por dicha Dirección General. La correspondiente intervención de armas y explosivos podrá comprobar en todo momento la presencia de las armas y la eficacia de las medidas de seguridad adoptadas. La validez de estas autorizaciones está supeditada al mantenimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento de conformidad con el artículo 97.5, debiendo ser visadas cada 5 años para la intervención de armas y explosivos, previa aportación por el interesado de un informe favorable de aptitudes psíquicas y físicas expedido por un centro de reconocimiento autorizado. B. Las personas físicas y jurídicas coleccionistas de armas de avancarga o de otras armas de fuego antiguas, históricas o artísticas, sus reproducciones y asimiladas, susceptibles o no de hacer fuego, y de armas sistema Flaubert, podrán poseerlas legalmente si las tienen inscritas en un libro registro diligenciado por la intervención de armas respectiva, en el que se anotarán las altas y bajas. Queda prohibido el uso de las armas inscritas en dicho registro. Para la circulación y transporte será necesaria una guía especial que expedirá en cada caso la intervención de armas a la vista de los datos que consten en el libro, haciendo constar el destino concreto. C. Las armas largas y cortas de avancarga y las demás armas de fuego, antiguas o históricas, sus reproducciones y asimiladas, susceptibles de hacer fuego, y las de sistema Flaubert, salvo en los casos de festejos tradicionales en los que, previa autorización del gobernador civil, se podrán utilizar en lugares públicos únicamente con pólvora, se utilizarán exclusivamente en campos, galerías o polígonos de tiro de concurso y terrenos cinegéticos controlados para prácticas y competiciones, a cuyo efecto las armas largas y cortas de avancarga y las demás de la categoría sexta 2 precisarán la posesión de un certificado de banco oficial de pruebas para cada arma y la obtención de autorización especial, que podrá amparar un número ilimitado de estas armas en la forma prevenida en el artículo 101. Las de sistema Flaubert podrán ser utilizadas también en la explotación de puestos de tiro al blanco, especialmente autorizados para estas armas. D. Para la tenencia y uso por personal con licencia A de armas de avancarga y de las armas de la categoría sexta 2, así como de las armas sistema Flaubert, corresponderá expedir la guía de pertenencia a las autoridades que se determinan en el artículo 115. Asimismo, dichas autoridades podrán expedir al personal a que se refiere el artículo 114 la autorización especial de coleccionistas, comunicándolo a efectos de control al Registro Nacional de Armas de la Guardia Civil. E. Las armas reguladas en los párrafos anteriores se guardarán en un lugar seguro, bajo llave en el propio domicilio de su titular. En el caso de armas que se expongan en el interior del domicilio, éstas deberán poseer un sistema de anclaje adecuado al medio de exposición o una vitrina dotada con cerradura y cristal, autorizados por la Dirección General de la Guardia Civil. Sin perjuicio de lo anterior, las reproducciones de armas de fuego largas antiguas o sus componentes esenciales se custodiarán en cajas fuertes autorizadas por la Dirección General de la Guardia Civil, y las reproducciones de armas de fuego cortas antiguas se guardarán completas en cajas fuertes autorizadas por dicha Dirección General. Artículo 107 bis. La conversión de un arma de fuego en un arma acústica y de salvas solo podrá realizarse por la armería propietaria del arma de fuego, previa aportación de una memoria técnica descriptiva de la transformación a efectuar en el arma y autorización de la Intervención Central de Armas y Explosivos con informe favorable del organismo competente del Ministerio de Defensa en el caso de armas de guerra. Las armas acústicas y de salvas serán grabadas en el Registro Nacional de Armas previa presentación de la correspondiente certificación expedida por un banco oficial de pruebas o por el organismo competente del Ministerio de Defensa en caso de armas de guerra, acreditando que la transformación del arma de fuego en arma acústica y de salvas es irreversible. Las armas acústicas y de salvas solo podrán adquirirse por armerías o empresas autorizadas por la Intervención Central de Armas y Explosivos con la finalidad
de su alquiler temporal a personas físicas o jurídicas para su uso concreto en una recreación histórica, filmación, arte escénica o espectáculo público con los requisitos y condiciones determinados en el artículo 149.3. Las armerías y empresas autorizadas para la adquisición de las armas acústicas y de salvas llevarán un libro registro conforme al modelo que se determine por la Dirección General de la Guardia Civil, diligenciado o validado por la intervención de armas y explosivos, donde se consignarán los datos de las armas y, en su caso, del arrendatario. En el caso de transformación de armas de avancarga en armas acústicas y de salvas, esta se podrá realizar por su propietario en las condiciones de los apartados anteriores. Artículo 108. La inutilización de un arma de fuego deberá contar con la aprobación previa de la intervención de armas y explosivos, excepto en el caso de armas de guerra y de dotación de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil, así como de las armas de fuego de propiedad particular de sus miembros. En este último caso, se requerirá la aprobación previa de las intervenciones centrales de armas del Ministerio de Defensa, de la División de Personal de la Policía Nacional o de la intervención de armas y explosivos, respectivamente. La inutilización de un arma de fuego, excepto la de las armas de guerra y las de dotación de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil, se llevará a cabo por un banco oficial de pruebas o por un armero autorizado de acuerdo con las técnicas establecidas en la ITC 2. La inutilización de las armas de guerra o de las de dotación de las Fuerzas Armadas se realizará por los centros autorizados por el Ministerio de Defensa. La inutilización de las armas de dotación de la Policía Nacional y la Guardia Civil se realizará por los servicios de armamento o banco oficial de pruebas. En ambos casos, la inutilización de las citadas armas se efectuará de acuerdo con las técnicas establecidas en la ITC 2. Una vez efectuada la inutilización, un banco oficial de pruebas u otro organismo designado por la Dirección General de la Guardia Civil como entidad verificadora comprobará que la inutilización del arma de fuego se ha llevado a cabo con arreglo a lo determinado en el anexo 1 de la ITC 2 a fin de garantizar que las modificaciones aportadas a un arma de fuego conviertan a todos sus componentes esenciales en permanentemente inservibles e impidan que puedan retirarse, sustituirse o modificarse de manera que el arma de fuego pueda reutilizarse de algún modo. En el caso de armas de guerra o de dotación de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Guardia Civil, la comprobación será realizada por la entidad verificadora que designe el Ministerio de Defensa, la Dirección General de la Policía o la Dirección General de la Guardia Civil, respectivamente. Verificada la inutilización, el Banco Oficial de Pruebas o la entidad verificadora procederán a marcar las armas de fuego inutilizadas de forma claramente visible, inamovible y única de conformidad con el modelo establecido en el anexo 2 de la ITC 2. El marcado de inutilización se realizará en todos los componentes esenciales modificados por la inutilización del arma de fuego. Asimismo, el Banco Oficial de Pruebas o la entidad verificadora emitirán un certificado de inutilización en castellano e inglés conforme al modelo que figura en el anexo 3 de la ITC 2. En el caso de armas de guerra y de dotación de las Fuerzas Armadas, el certificado de inutilización deberá ser firmado por personal de los cuerpos de ingenieros de los ejércitos y de la Armada. Las armas inutilizadas de propiedad particular, así como las armas de guerra inutilizadas o de dotación de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil que pasen a propiedad particular, junto con su certificado de inutilización, serán remitidos a la Intervención de Armas y Explosivos para su inscripción en el Registro Nacional de Armas y entrega al interesado. Se remitirá una copia del certificado de inutilización a las Intervenciones Centrales de Armas del Ministerio de Defensa o a la División de Personal de la Policía Nacional que en su caso aprobaron la inutilización. Los bancos oficiales de pruebas o entidades verificadoras designadas llevarán un registro que podrá realizarse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos de los certificados de armas de fuego inutilizadas que extiendan, en el que constará al menos la fecha de inutilización, el número de certificado, el número de la autorización y el número de documento de identidad del titular del arma y la reseña de las armas de fuego que se inutilicen. Las armas inutilizadas a que se refiere este artículo se podrán poseer sin limitación de número en el propio domicilio, acompañadas del correspondiente certificado de inutilización.
En todo caso, el particular o vendedor que desee enajenar un arma inutilizada lo hará con conocimiento de la intervención de armas y explosivos, la cual, a la vista del arma inutilizada y su certificado de inutilización, inscribirá el cambio de titularidad en el Registro Nacional de Armas. Las intervenciones de armas y explosivos podrán requerir a los poseedores de armas inutilizadas su presentación al objeto de realizar las comprobaciones que consideren oportunas. Se asimilan al régimen de tenencia de las armas de fuego inutilizadas aquellas que han sido seccionadas longitudinalmente en todas sus piezas fundamentales, dejando ver los mecanismos interiores y que se utilizan con el único propósito de enseñanza en los centros autorizados para ello. Las armas de fuego inutilizadas solo se podrán transferir a otro Estado miembro de la Unión Europea o enajenar si llevan el marcado único común y van acompañadas de un certificado de inutilización de conformidad con lo dispuesto en la ITC 2. Sección 2. Autorizaciones especiales de uso de armas para menores. Artículo 109. Los españoles y extranjeros con residencia en España que sean mayores de 16 años y menores de 18 podrán utilizar exclusivamente para la caza o para el tiro deportivo en cuyos reglamentos se halle reconocida la categoría junior, pero no poseer ni llevar dentro de las poblaciones armas largas rayadas para caza mayor o en su caso de la categoría tercera 1, siempre que se encuentren en posesión legal de una autorización especial de uso de armas para menores y estén sometidos a la supervisión de un adulto titular de licencia de armas D, E o F, que previamente se hayan comprometido a acompañarlos y vigilarlos en cada cacería o acto deportivo y asuman la responsabilidad de su adecuado almacenamiento de conformidad con los artículos 100.5, 101.5 y 133.2. Con las mismas condiciones y requisitos, los mayores de 14 años y menores de 18 podrán utilizar las armas de la categoría tercera 2 para la caza y las de la categoría tercera 2 y 3 para competiciones deportivas en cuyos reglamentos se halle reconocida la categoría junior, obteniendo una autorización especial de uso de armas para menores. Las autorizaciones especiales de uso de armas para menores tendrán validez hasta la mayoría de edad de sus titulares sin necesidad de obtener renovaciones y será competente para concederlas el Director General de la Guardia Civil. Las solicitudes se presentarán en las comandancias o puestos de la Guardia Civil correspondientes al domicilio del interesado, suscritas por este y por la persona que ejerce la patria potestad o la tutela sobre el mismo, y habrán de acompañarse los documentos siguientes. A. Certificado de antecedentes penales si se trata de mayores de 16 años. B. Certificado de antecedentes penales de la persona que ejerza la patria potestad o la tutela sobre el solicitante. C. Fotocopias de los documentos nacionales de identidad en vigor de ambos o de las tarjetas o autorizaciones de residencia si se trata de extranjeros, que serán cotejadas con sus originales devolviéndose estos a los interesados. D. Autorización para el uso de armas de las clases expresadas, otorgada por la persona que ejerza la patria potestad o la tutela, responsabilizándose de su actuación ante notario, autoridad gubernativa, alcaldía, comisaría de policía, comandancia, intervención de armas o puesto de la Guardia Civil. E. Informe de aptitudes psicofísicas. No será necesaria la presentación de los documentos reseñados relativos a la persona que ejerza la patria potestad o la tutela, si ésta se encuentra en posesión de cualquier licencia de armas en vigor. Las solicitudes y los documentos señalados habrán de ser remitidos a la Dirección General de la Guardia Civil, acompañándose informe de conducta y antecedentes del interesado y de la persona que ejerza la patria potestad o la tutela. Sección 3. Autorización especial para extranjeros y españoles residentes en el extranjero. Artículo 110. A los extranjeros y españoles que no tengan su residencia en un país miembro de la Unión Europea mayores de 18 años que traigan consigo armas comprendidas en las categorías segunda 2 y tercera 2, en número que no podrá exceder de 3, previo al cumplimiento de las formalidades de aduana en caso de proceder directamente de un país no perteneciente a la Unión Europea, les podrá ser concedida una autorización especial de uso de dichas armas para dedicarse transitoriamente a la práctica de la caza.
La autorización será expedida por la Dirección General de la Guardia Civil a través de la embajada o consulado respectivos o por la intervención de armas correspondiente al lugar de entrada en España. Dicha autorización tendrá 3 meses de validez y habilitará para la tenencia y uso de dichas armas, siempre que se posea la correspondiente licencia de caza. Para su concesión será necesaria la presentación de pasaporte y las licencias o autorizaciones especiales en vigor que faculten al interesado para la tenencia y uso de las armas, expedidos en forma legal en el país de residencia y que deberán ir acompañados de su correspondiente traducción al castellano y visados por la representación consular española en los respectivos países de procedencia. Además, se presentará en idioma castellano relación suscrita por el interesado de los distintos lugares en los que desea utilizar las armas dentro de España, con expresión del tiempo de permanencia en cada uno de ellos. En la autorización especial se harán constar, aparte de los datos de identidad del interesado, la marca, modelo, calibre y número de las armas, así como el itinerario a seguir por aquel. En el mismo momento de expedición de la autorización especial, la intervención de armas estampará en el pasaporte del interesado un sello o cajetín en el que se haga constar que entra con armas de caza, reseñando la clase y número de fabricación de las mismas, y comunicará tal expedición a las comisarías de policía y comandancias de la Guardia Civil de los lugares señalados en la relación. Terminada la vigencia de autorización especial, si los titulares deseasen prolongar su estancia en España teniendo y usando las armas, podrán concedérseles hasta 2 prórrogas de aquel, de 3 meses de duración cada una, por los gobernadores civiles con las procedentes modificaciones en la relación de los lugares y fechas en que proyecten utilizar las armas, cuyos extremos habrán de ser comunicados asimismo a las comisarías de policía o comandancias de la Guardia Civil correspondientes. Si una vez finalizada la validez de la autorización o de sus prórrogas, los interesados hubieran de prolongar su estancia en España, deberán depositar las armas en la intervención de la Guardia Civil, que corresponda al lugar donde se encuentren, para su remisión a la correspondiente frontera o al lugar de salida de España. Al salir del territorio nacional, devolverán las autorizaciones especiales, recibirán las armas en su caso y una vez comprobado que son las mismas que introdujeron, se estampará en su pasaporte un sello o cajetín haciendo constar que salen con ellas. Además de las facultades que les conceden los apartados anteriores de este artículo y la sección 4 del capítulo 2, los españoles residentes en el extranjero que se encuentren transitoriamente en España podrán adquirir, tener y usar armas de caza, dando cumplimiento a las normas establecidas al efecto en este reglamento para los españoles residentes en España. Lo dispuesto en los apartados 2, 5 y 8 del presente artículo, sobre presentación de pasaporte y constancia de la entrada y salida de las armas en el mismo, no será aplicable a los españoles residentes en países con los que España tenga en vigor convenios de supresión de dicho documento, ni a los ciudadanos de dichos países. Artículo 111. A los no residentes en España o en otros países de la Unión Europea, sean españoles o extranjeros, que traigan consigo armas propias para participar en concursos deportivos de cualquier clase, en el número imprescindible que no podrá exceder de 6, les podrá ser concedido igualmente una autorización especial que habilitará para la tenencia de dichas armas y para su uso, pero exclusivamente en los campos, galerías o polígonos de tiro autorizados para entrenamiento o en los designados para la celebración de los concursos. Con tal objeto, las federaciones españolas competentes o, en su caso, las sociedades, organismos o particulares organizadores de los concursos solicitarán dichas autorizaciones especiales de la Dirección General de la Guardia Civil con 15 días de antelación como mínimo a la fecha de celebración. Dicha Dirección General facilitará a las federaciones, sociedades u organismos competentes del extranjero un modelo impreso de declaración que deberá ser cumplimentado por cada interesado en participar en el respectivo concurso deportivo, en el que se hará constar el nombre del concursante, su nacionalidad, concurso en el que va a participar, lugares de entrada y salida de España, número y clase de armas que porta, con expresión de su marca, calibre y número de fabricación. La declaración deberá tener
el visto bueno de la federación, sociedad u organismo correspondiente y habrá de ser presentada en la intervención de armas correspondiente al lugar de entrada en España. La federación, organismo o particular que realice el concurso correspondiente se responsabilizará de las armas de los concursantes durante su permanencia en los locales o recintos de aquel, donde deberán estar depositadas fuera de las horas de entrenamiento o concurso. La Dirección General de la Guardia Civil impartirá las instrucciones oportunas a las intervenciones de armas. Corresponderá a la Dirección General de la Guardia Civil resolver sobre las peticiones de tales autorizaciones formuladas por militares o miembros de fuerzas o cuerpos de seguridad extranjeros y presentadas a través del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas u órgano competente del Ministerio del Interior. Las personalidades extranjeras de visita en España que lo interesen a través de la Dirección General de Protocolo, Cancillería y Órdenes del Ministerio de Asuntos Exteriores en condiciones de reciprocidad y siempre que sea favorable el informe de dicha Dirección General, podrán obtener para el personal de su escolta autorizaciones especiales de uso de armas de la categoría primera, que corresponde expedir a la Dirección General de la Guardia Civil para el tiempo que dure la visita. Sección 4. Autorización de armas para viajes a través de Estados miembros de la CEE. Artículo 112. Salvo que se utilice uno de los procedimientos regulados en los artículos 72 a 76 de este reglamento, la tenencia de arma de fuego reglamentada durante un viaje por España por parte de un residente de otro país miembro de la Unión Europea solamente será autorizada por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, si el interesado ha obtenido a tal efecto la tarjeta europea de armas de fuego. Igualmente, los españoles y extranjeros residentes en España que se desplacen a otro país de la Unión Europea deberán estar en posesión de la tarjeta europea de armas de fuego. A las personas mencionadas en el apartado primero podrá concedérseles una autorización para uno o varios desplazamientos y para un plazo máximo de un año, renovable. Dicha autorización se hará constar en la tarjeta europea de armas de fuego que el viajero deberá exhibir dentro de España ante todo requerimiento de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los cazadores respecto a las armas de caza de las categorías Segunda 2 y Tercera 2, los tiradores deportivos respecto a las armas de concurso de las categorías Primera, Segunda y Tercera, y los participantes en recreaciones históricas respecto de armas largas antiguas de un solo tiro o sus reproducciones podrán tener en su poder sin autorización previa una o varias armas de fuego durante un viaje a España con el fin de practicar sus actividades siempre y cuando estén en posesión de una tarjeta europea de armas de fuego en la que se enumeren dicha o dichas armas de fuego y puedan probar el motivo del viaje, en particular exhibiendo una invitación u otra prueba de sus actividades de caza, de tiro deportivo o recreación histórica en nuestro país. No se podrá condicionar la aceptación de una tarjeta europea de armas de fuego emitida por otro Estado al pago de tasas o cánones. Esta excepción no será de aplicación respecto a las armas de fuego cuya tenencia y adquisición estén prohibidas en España. En tal caso, la Intervención Central de Armas y Explosivos informará de la prohibición de adquisición y tenencia de un arma de fuego o su sujeción a autorización de los demás Estados miembros que lo harán constar expresamente en toda tarjeta europea de armas de fuego que expidan para este tipo de arma de fuego. Artículo 113. La tarjeta europea de armas de fuego será expedida, previa solicitud, por la Dirección General de la Guardia Civil a los residentes en España que estén debidamente documentados para la tenencia y uso en territorio español de las armas de que se trate. Será válida por un periodo máximo de 5 años que podrá prorrogarse mientras se mantenga la titularidad de las armas que ampare. La tarjeta europea de armas de fuego será intransferible y se harán constar en ella el arma o las armas de fuego que posea y utilice el titular de la tarjeta, incluyendo la categoría. El usuario del arma de fuego deberá llevar siempre consigo la tarjeta. Se mencionarán en la tarjeta los cambios en la tenencia o en las características de las armas, así como la pérdida o robo de las mismas. Al expedir la tarjeta europea de armas de fuego, se informará por escrito al titular sobre los Estados miembros de Unión Europea que tengan prohibidas o sometidas a autorización la adquisición y tenencia de las armas de fuego a que se refiera la tarjeta.
La tarjeta europea de armas de fuego se ajustará al modelo, contenido y formato previsto en la ITC 5. Sección 5. Licencias a personal dependiente de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Servicio de Vigilancia Aduanera. Artículo 114. Al personal que a continuación se indica, siempre que se encuentre en servicio activo o disponible, le será considerada como licencia A su tarjeta de identidad militar y carné profesional. A. Oficiales generales, oficiales superiores, oficiales, suboficiales superiores, suboficiales y sus asimilados del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, y los cabos primeros especialistas veteranos de la Armada. B. Los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil. C. Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. D. Los miembros de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. E. Los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera. La tarjeta de identidad militar será considerada también como licencia A para el personal reseñado en el apartado 1A y B que se encuentre en la situación de excedencia voluntaria por la causa prevista en el punto E del artículo 31 del Reglamento General de Adquisición y Pérdida de la Condición de Militar y de Situaciones Administrativas del Personal Militar Profesional, aprobado por el Real Decreto 1385/1990 de 8 de noviembre o en reserva, ocupando puesto orgánico del Ministerio de Defensa o en su caso del Ministerio del Interior, y para el personal estatutario permanente del Centro Nacional de Inteligencia reseñado en los apartados 1A y B de este artículo. Artículo 115. El personal relacionado en el artículo anterior deberá estar provisto de una guía de pertenencia para cada arma que posea, expedida por las autoridades que designe el Ministerio de Defensa para el perteneciente a las Fuerzas Armadas, por la Dirección General de la Policía para el Cuerpo Nacional de Policía y por la Dirección General de la Guardia Civil para el personal del Cuerpo de la Guardia Civil, el del Servicio de Vigilancia Aduanera y el de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Estas guías de pertenencia se marcarán del siguiente modo: A. Para el Ejército de Tierra, E.T. y numeración correlativa. B. Para la Armada, F.N. y numeración correlativa. C. Para el Ejército del Aire, E.A. y numeración correlativa. D. Para los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, M.D. y numeración correlativa. E. Para la Guardia Civil, G.C. y numeración correlativa. F. Para el Cuerpo Nacional de Policía, C.N.P. y numeración correlativa. G. Para el personal de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas con las letras P.A., una tercera letra específica de cada comunidad autónoma y numeración correlativa. H. Para el personal de los cuerpos de policía de las entidades locales con las letras P.L., el número correspondiente a cada entidad local en el Código Geográfico Nacional y numeración correlativa de las guías. I. Para el Servicio de Vigilancia Aduanera, S.V.A. y numeración correlativa. Se extenderán en cartulina blanca y constarán de 3 cuerpos que se separarán para entregar uno al interesado, otro que se unirá a su expediente de armas y otro que se enviará a la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil para su constancia en el Registro Nacional de Armas. Artículo 116. Al personal indicado en el artículo 114 se le abrirán expedientes individuales de armas por las autoridades aludidas en el artículo 115, en los que constarán todos los datos referentes a armas y municiones que posea. El expediente seguirá al interesado en los cambios de destino del mismo, enviándose por la autoridad que lo haya instruido a la que corresponda. Artículo 117. Las autoridades determinadas de las normas especiales que dicte el Ministerio de Defensa podrán conceder con carácter discrecional licencia de armas a los militares profesionales de los ejércitos y cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas que se encuentren en las situaciones administrativas de servicios especiales, excedencia voluntaria por la causa prevista en el párrafo F del artículo 31 del Real Decreto 1385/1990 de 8 de noviembre, suspenso de funciones o reserva, salvo el supuesto previsto en el artículo 114.1 de este reglamento. Para ello,
Previa solicitud de los interesados, por conducto regular, las autoridades competentes autorizarán su tarjeta militar de identidad o documento específico para que surta efectos de dicho tipo de licencia. La licencia documentará armas de la categoría primera y tendrá 5 años de validez, que podrá ser prorrogada previa acreditación de las aptitudes psicofísicas de su titular. La autoridad competente para el personal procedente de la Guardia Civil será el Director General de la Guardia Civil. El expediente de armamento del personal a que se refiere este artículo se llevará en la misma forma que el del personal en activo. Al personal del Cuerpo Nacional de Policía de las situaciones de servicios especiales, de excedencia forzosa o de segunda actividad, podrá concederle el Director General de la Policía o autoridad en quien delegue licencia de armas con la misma validez, prorrogabilidad y procedimiento de los apartados anteriores, autorizando a tal efecto el documento de identidad que posea. Artículo 118. Con la licencia A, los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil, en sus distintas categorías, así como los integrantes de las escalas superior ejecutiva y de subinspección del Cuerpo Nacional de Policía, equivalentes de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas, podrán poseer 3 armas cortas, aparte de la que reciban como dotación reglamentaria para el ejercicio de sus funciones. Con el mismo tipo de licencia, los cabos y guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, los cabos primeros especialistas veteranos de la Armada, los integrantes de la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía, los equivalentes de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y el personal de los cuerpos de policía de las corporaciones locales, así como los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, solo podrán poseer un arma corta, aparte de la que reciban como dotación reglamentaria para el ejercicio de sus funciones. Artículo 119. El Ministerio de Defensa y las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil podrán conceder autorización especial para un arma de la categoría primera a personal dependiente de los mismos, no comprendido en los apartados 1A, B y C del artículo 114. También expedirán la guía de pertenencia de cada arma, remitiendo ejemplares de aquella y de esta al Registro Nacional de Armas. Sección 6. Licencias para el ejercicio de funciones de custodia y vigilancia. Artículo 120. Las empresas de seguridad y en general las entidades u organismos cuya constitución y funcionamiento cumplan los requisitos legalmente prevenidos de las que dependa reglamentariamente personal de seguridad podrán poseer las armas necesarias con fines de prestación de servicios, adiestramiento de personal o realización de pruebas de aptitud, obteniendo al efecto la correspondiente autorización de la Dirección General de la Guardia Civil, previa justificación de que cumplen aquellos requisitos y de la necesidad de las armas. La autorización documenta exclusivamente la adquisición de las armas, que estarán a cargo del jefe de seguridad o titular del puesto que designen dichas empresas o entidades, el cual responderá de su correcto uso, así como de la oportuna recuperación de las mismas. La posesión de cada una de las armas se documentará mediante la correspondiente guía de pertenencia expedida a nombre de las empresas, entidades u organismos propietarios. Cuando no sean objeto de utilización, deberán ser custodiadas en locales de las empresas o entidades que reúnan las adecuadas condiciones de seguridad. Artículo 121. El personal de los cuerpos y organismos legalmente considerados auxiliares para el mantenimiento de la seguridad pública y persecución de la criminalidad, así como los vigilantes de seguridad y personal legalmente asimilado, podrán solicitar del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de residencia del solicitante la licencia de armas C, con los requisitos y condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Artículo 122. Para obtener estas licencias, el interesado a través de la empresa u organismo de que dependa deberá presentar en la intervención de armas de la Guardia Civil correspondiente a su domicilio solicitud dirigida al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de residencia del solicitante, acompañada de los documentos enumerados en el artículo 97.1 de este reglamento y además los siguientes. A. Certificado o informe de su superior jerárquico o de la empresa, entidad u organismo en que preste sus servicios, en el que se haga constar que tiene asignado el cometido para el que solicita la licencia y localidad donde lo ha de desempeñar. B. Fotocopia del documento acreditativo de la habilitación del interesado para el ejercicio de funciones de seguridad que se cotejará con el original y se diligenciará haciendo constar la coincidencia. C.
Declaración del solicitante con el visto bueno del jefe, autoridad o superior de que inmediatamente dependa, de no hallarse sujeto a procedimiento penal o a procedimiento disciplinario. Artículo 123. Las armas amparadas por estas licencias solo podrán ser empleadas en los servicios de seguridad o funciones para los que fueran concedidas. Artículo 124. Las licencias C podrán autorizar un arma de las categorías primera, segunda 1 o tercera 2 o las armas de guerra a las que se refiere el apartado 3 del artículo 6 de este reglamento según el servicio a prestar de conformidad con lo dispuesto en la respectiva regulación o en su defecto de acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos. Artículo 125. Estas licencias tendrán validez exclusivamente durante el tiempo de prestación del servicio de seguridad determinante de su concesión y carecerán de validez cuando sus titulares se encuentren fuera de servicio. Quedarán sin efecto automáticamente al cesar aquellos en el desempeño de las funciones o cargos en razón de los cuales les fueron concedidas, cualquiera que fuera la causa del cese. Artículo 126. Al cesar en su cargo o función, temporal o definitivamente, al titular de una licencia de este tipo le será retirada por el superior jerárquico, entidad, empresa u organismo en el que prestan o han prestado servicios y será entregada en la intervención de armas. El arma quedará depositada a disposición de la empresa, entidad u organismo propietario. En los supuestos de ceses temporales, si el titular de la licencia hubiese de ocupar de nuevo un puesto de trabajo de la misma naturaleza, le será devuelta su licencia de uso de armas, cuando presente el certificado o informe sobre dicho puesto, expedido de acuerdo con el artículo 122-A. Artículo 127. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando por cualquier circunstancia se encontraran fuera de servicio, las armas deberán permanecer en poder de la empresa, entidad u organismo en instalaciones que cuenten con las debidas condiciones de seguridad a juicio de la intervención de armas respectiva, pudiendo ser utilizadas por otros titulares de puestos análogos, en posesión de la documentación requerida. Artículo 128. Los superiores de los organismos, empresas o entidades a cuyo mando se encuentren deberán adoptar cuantas medidas de seguridad y controles sean necesarios para evitar la pérdida, sustracción, robo o uso indebido de las armas, y sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los usuarios de las mismas. Dichos superiores serán también responsables siempre que tales supuestos se produzcan concurriendo falta de adopción o insuficiencia de dichas medidas o controles. También en los supuestos de comisión de delitos, faltas o infracciones, así como de utilización indebida del arma, los organismos, empresas o entidades deberán proceder a la retirada de la misma y de los documentos correspondientes, participándolo inmediatamente a la intervención de armas con entrega de los documentos. Capítulo 6. Tenencia y uso de armas de concurso. Artículo 129. Podrán solicitar licencia de armas F, especial para armas de concurso, los españoles y extranjeros residentes en España que estén habilitados con arreglo a las normas deportivas para la práctica del tiro olímpico o de cualquiera otra modalidad deportiva debidamente legalizada que utilice armas de fuego. Artículo 130. La licencia especial para armas de concurso deberá ser solicitada por el interesado de la Dirección General de la Guardia Civil en escrito acompañando los documentos reseñados en el artículo 97.1 de este reglamento. En la solicitud o en memoria adjunta se harán constar con todo detalle los motivos que fundamenten la necesidad de utilización del arma de que se trate, exponiendo la modalidad de tiro que practique el solicitante y su historial deportivo, y acompañando cuantos documentos desee aportar para justificar la necesidad de usar el arma. En todo caso, deberá acreditar el solicitante su habilitación deportiva para la modalidad de tiro que practique y la categoría de tirador que le corresponda. Artículo 131. La Dirección General de la Guardia Civil, valorando objetivamente los antecedentes y hechos aportados y previas las comprobaciones pertinentes, concederá o no la licencia según las circunstancias de cada caso y la remitirá a la intervención de armas correspondiente para su entrega al interesado. Artículo 132. La licencia F será de 3 clases, en correspondencia con las categorías del tirador.
La de tercera clase autorizará la tenencia y el uso de un arma corta o un arma larga de concurso, quedando excluidas las pistolas libres. La de segunda clase podrá autorizar la tenencia y el uso de hasta 6 armas de concurso, y la de primera clase podrá autorizar la tenencia y uso de hasta 10 armas de concurso. La licencia autorizará la adquisición de un arma de concurso. La adquisición de cada una de las armas restantes requerirá la obtención previa de una autorización especial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 y siguientes de este reglamento. Artículo 133. La licencia F solo permitirá el uso de las armas en los campos, polígonos o galerías autorizados para la práctica del tiro y únicamente podrán portarse con tal objeto. Las armas deberán ser guardadas a. Completas en los locales de las federaciones o clubes de tiro que dispongan de medidas de seguridad aprobadas por la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. B. En los propios domicilios de los titulares en cajas fuertes o armeros autorizados por la Dirección General de la Guardia Civil. Las armas se guardarán completas, si bien en el caso de armas largas podrán guardarse únicamente sus cierres o componentes esenciales. La munición se guardará separada de las armas de fuego en un lugar seguro bajo llave o dentro del armero o caja fuerte en un compartimento diferente cerrado con llave. C. Completas en los locales de empresas o entidades autorizadas para la custodia de armas de la Dirección General de la Guardia Civil de acuerdo con lo establecido en los artículos 83 y 144. Artículo 134. Las licencias F tendrán un plazo de validez de 5 años, al cabo de los cuales, para poder tener y usar las armas correspondientes, habrá de solicitarse nuevas licencias en la misma forma que las anteriores. Artículo 135. La clasificación y características de las armas de concurso, así como sus variaciones, de conformidad con las normas internacionales que rijan al respecto, serán inmediatamente comunicadas por las federaciones deportivas correspondientes a la Dirección General de la Guardia Civil. Artículo 136. Solamente se podrá proceder a la expedición de las autorizaciones de adquisición y de las guías de pertenencia correspondientes si las armas tienen la condición de armas de concurso reconocida en virtud de orden del Ministerio del Interior dictada teniendo en cuenta la comunicación prevenida en el artículo anterior y en la que se especificarán, junto a los límites máximos, las características mínimas de las armas. La petición de dichas autorizaciones y guías habrá de documentarse con certificado de las correspondientes federaciones deportivas en los que, con reseña de las armas, se acredite que se trata de armas de concurso. Artículo 137. La pérdida de la habilitación deportiva que corresponda llevará aparejada la revocación de la licencia y de la facultad de poseer armas de concurso y obligará a entregar aquellas y estas en la intervención de armas donde podrán permanecer durante un año. Antes de terminar este plazo, el interesado podrá solicitar nueva licencia para su uso si recobrase su condición deportiva o autorizar la transferencia a persona legitimada para el uso de dichas armas de concurso o a comerciantes autorizados en la forma prescrita en los artículos 94 y 95. A los efectos prevenidos en el apartado anterior, las federaciones deportivas deberán comunicar a la intervención de armas en el plazo máximo de 15 días las pérdidas de habilitaciones deportivas de las que tuvieran conocimiento. La intervención de armas dará cuenta seguidamente a la Dirección General de la Guardia Civil. Artículo 138. Las federaciones deportivas con modalidades de tiro con armas de concurso remitirán anualmente a la Dirección General de la Guardia Civil relación de los deportistas que hayan participado en sus actividades, asignando a los mismos las correspondientes clasificaciones deportivas. La intervención de armas podrá presenciar las pruebas que se celebren para obtener o mejorar las distintas clasificaciones. Aquellos deportistas que, salvo casos de fuerza mayor, no hayan desarrollado durante un año actividades deportivas, perderán la licencia F de armas, debiendo depositar sus armas y licencias en la intervención de armas a los efectos dispuestos en el apartado 1 del artículo anterior.
El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 137 y en el apartado 1 del presente artículo dará lugar a la imposición de las sanciones determinadas en el artículo 156e de este reglamento, recayendo la responsabilidad en los presidentes de las federaciones o en quienes les sustituyan o representen. Artículo 139. Quien se encuentre en posesión de licencia de armas A podrá asimismo solicitar a la autoridad competente de que dependa la guía de pertenencia de armas de concurso, acompañando en cada caso la acreditación de la habilitación deportiva correspondiente en la que conste la clase que como tirador le corresponde. Las autoridades a que se refiere el artículo 115 podrán conceder las correspondientes guías de pertenencia de las armas. De estas guías se dará conocimiento a la intervención de armas correspondiente al tiempo de hacer su entrega a los interesados. Artículo 140. Para la expedición de estas guías de pertenencia, el interesado deberá presentar ante las indicadas autoridades, además de la reseña del arma o armas de que se trate, certificado expedido por la federación correspondiente, acreditativo de que se trata de armas de concurso. Artículo 141. Las federaciones de tiro olímpico o de cualquiera otra modalidad deportiva de uso de armas de fuego, con autorización de la Dirección General de la Guardia Civil, pueden tener en propiedad equipos de armas largas y armas cortas de concurso, cuyo número se determinará en proporción al de deportistas federados de las distintas especialidades y categorías deportivas. Las armas reguladas en este artículo estarán a cargo del presidente de la federación correspondiente, el cual responderá del uso de las mismas y deberán ser custodiadas en locales de las propias federaciones que reúnan adecuadas condiciones de seguridad a juicio de la intervención de armas, lo que condicionará la concesión de las respectivas autorizaciones y el número de las armas. Salvo lo dispuesto en el presente artículo sobre autorizaciones, que sustituirán a las licencias individuales y sobre número de armas, será aplicable a las armas de las federaciones el mismo régimen de tenencia que a las de los deportistas federados. Artículo 142. Las guías de pertenencia de las armas de las federaciones deportivas y las de los deportistas de tiro irán marcadas con las letras T, D, E. Artículo 143. Las armas de guerra que el Ministerio de Defensa pueda prestar a la Federación Española de Tiro Olímpico deberán ser guardadas en el cuartel de la Guardia Civil más próximo, en armero facilitado por la federación que las tenga a su cargo, cuyas llaves quedarán en su poder, y una copia en la intervención de armas, salvo que los locales de la federación tengan lugar adecuado y de seguridad suficientes a juicio de la intervención de armas. Estas armas se relacionarán en un libro de armas de guerra que habrá de llevar la federación que las tenga a su cargo. Este libro servirá de documentación a las armas y en él se anotarán las altas, bajas y existencias de armas y municiones en poder de la federación. Las armas a que se refiere el presente artículo pasará a revista en el mes de abril de cada año, en los propios cuarteles o locales en que estén guardadas, ante el interventor de armas y la persona responsable de su custodia, a cuyo efecto se presentará el correspondiente libro de armas, anotándose en él las armas que sean revistadas. La Guardia Civil dará cuenta al gobernador militar de las armas que hayan sido revistadas. Capítulo 7. Disposiciones comunes sobre tenencia y uso de armas. Sección 1. Disposiciones generales. Artículo 144. Tanto las personas físicas como las jurídicas que posean armas de fuego están obligadas a guardarlas en lugar seguro y a adoptar las medidas necesarias tanto a fin de reducir al mínimo el riesgo de que personas no autorizadas accedan a las mismas y a los componentes esenciales, como de evitar su pérdida, robo o sustracción. B. A presentar las armas a las autoridades o a sus agentes siempre que les requieran para ello. C. A declarar inmediatamente en la intervención de armas correspondiente la pérdida, destrucción, robo o sustracción de las armas o de su documentación. D. A que las armas y sus municiones no sean fácilmente accesibles de manera conjunta. E. A una adecuada supervisión que implicará que la persona en tenencia legal del arma o de la munición correspondiente las mantenga bajo control durante su transporte y uso. Las armas completas, los cierres
o las piezas esenciales para el funcionamiento de las armas podrán ser guardados en locales de empresas o entidades especializadas en la custodia de armas debidamente autorizados por la Dirección General de la Guardia Civil, con arreglo al artículo 83. Artículo 145. En todo caso de pérdida, destrucción, robo o sustracción de armas de las categorías primera, segunda y tercera, el titular deberá dar cuenta inmediata por conducto jerárquico, cuando proceda, a la intervención de armas de la Guardia Civil correspondiente con entrega de la guía de pertenencia. Si del procedimiento que instruya la intervención de armas en averiguación de los hechos resultara comprobada la destrucción del arma o se dedujera la falta de responsabilidad del interesado, éste conservará su licencia, pudiendo adquirir otra arma en la forma establecida sin que se le imponga sanción alguna. Cuando se hubieran perdido, destruido, robado o sustraído las licencias o las guías de pertenencia, el titular deberá asimismo dar cuenta inmediata a la intervención de armas, que podrá extender autorización temporal de uso de armas válida durante la tramitación del procedimiento o exigir el inmediato depósito de las armas. Si como consecuencia del procedimiento que se instruya resulta que no existe culpa por parte del interesado, se le expedirá nueva documentación definitiva, procediéndose en su caso a anular la extraviada, robada o sustraída y se le devolverán las armas si siguieran depositadas. Artículo 146. Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del lugar de trabajo en su caso o de las correspondientes actividades deportivas, cualquiera clase de armas de fuego cortas y armas blancas, especialmente aquellas que tengan hoja puntiaguda, así como en general armas de las categorías quinta, sexta y séptima. Queda al prudente criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las armas tiene o no necesidad de llevarlas consigo, según la ocasión, momento o circunstancia, en especial si se trata de armas amparadas en licencias B, por razones de seguridad. Deberá, en general, estimarse ilícito el hecho de llevar o usar armas los concurrentes a establecimientos públicos y lugares de reunión, concentración, recreo o esparcimiento, así como en todo caso los que hubieran sufrido condena por delito o falta contra las personas o la propiedad o por uso indebido de armas o sanción por infracción de este reglamento. Artículo 147. Los usuarios de las armas deberán estar en todo momento en condiciones de controlarlas. En la presencia o proximidad de otras personas deberán actuar con la diligencia y precauciones necesarias y comportarse de forma que no puedan causar peligro, daños, perjuicios o molestias a terceras personas o a sus bienes. Queda prohibido portar, exhibir o usar las armas a. Sin necesidad o de modo negligente o temerario. B. Mientras se utilizan cascos o auriculares conectados con aparatos receptores o reproductores de sonidos. C. Bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. Artículo 148. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero de protección de la seguridad ciudadana, los agentes de la autoridad podrán realizar, en todo caso, las comprobaciones necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas. Dichos agentes podrán proceder a la ocupación temporal de las mismas, depositándolas en una intervención de armas de la Guardia Civil, incluso de las que se lleven con licencia, con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito o garantizar la seguridad de las personas o de las cosas, pudiendo quedar depositadas en las correspondientes dependencias policiales por el tiempo imprescindible para la instrucción de las diligencias o atestados procedentes, dando cuenta inmediata a la intervención de armas de la Guardia Civil. Los asistentes a reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones portando cualquier clase de armas serán denunciados a la autoridad judicial competente a los efectos prevenidos en el artículo correspondiente del Código Penal. Artículo 149. Solamente se podrán llevar armas reglamentadas por las vías y lugares públicos urbanos y desmontadas o dentro de sus cajas o fundas durante el trayecto desde los lugares en que habitualmente están guardadas o depositadas hasta los lugares donde se realicen las actividades de utilización debidamente autorizadas. Las armas solamente podrán ser utilizadas en los polígonos, galerías o campos de tiro
y en los campos o espacios idóneos para el ejercicio de la caza, de la pesca o de otras actividades deportivas. Salvo las actuaciones propias de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como las actividades cinegéticas que se regirán por sus legislaciones especiales, la realización de cualesquiera clase de concursos o actividades con armas de fuego, de aire comprimido de la categoría tercera 3 o armas acústicas y de salvas que tengan lugar fuera de campos, polígonos o galerías de tiro autorizados o espacios permitidos por las autoridades competentes, requerirán autorización previa del delegado o subdelegado del gobierno de la provincia en que tengan lugar. Sus organizadores habrán de solicitarla al menos con 15 días de antelación, facilitando información suficiente sobre los lugares de celebración, actividades a realizar, datos sobre participantes, armas a utilizar y medidas de seguridad adoptadas. Todo ello sin perjuicio de otras autorizaciones que procedan de las autoridades competentes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales. Previo informe del alcalde del municipio y de la unidad correspondiente de la Guardia Civil, el gobernador civil podrá prohibir tales actividades o autorizarlas, disponiendo la adopción de las medidas de seguridad y comodidad complementarias que estime pertinentes. Los alcaldes podrán autorizar, con los condicionamientos pertinentes, para garantizar la seguridad, la apertura y funcionamiento de espacios en los que se pueda hacer uso de armas de aire comprimido de la categoría cuarta. Sección 2. Campos, galerías y polígonos de tiro. Artículo 150. Se considerarán campos y galerías de tiro los espacios habilitados para la práctica del tiro que reúnan las características y medidas de seguridad que se determinan en la ITC 1 de este reglamento. A los efectos del presente reglamento, se considerará polígono de tiro el espacio limitado y señalado que esté integrado como mínimo por 2 campos de tiro, 2 galerías de tiro o un campo y una galería de tiro. Los campos y polígonos de tiro solo podrán ser instalados en los terrenos urbanísticamente aptos para estos usos y en todo caso fuera del casco de las poblaciones. Artículo 151. Sin perjuicio de otras licencias o autorizaciones de carácter preceptivo que en virtud de su competencia corresponda otorgar a la Administración General del Estado o a las administraciones autonómicas o locales, las personas naturales o jurídicas que pretendan instalar campos, galerías o polígonos de tiro deberán solicitar la pertinente autorización para ello de la Dirección General de la Guardia Civil. La petición deberá ir acompañada de los siguientes documentos. A. Certificación del acuerdo de instalación, si se trata de una persona jurídica. B. Certificado de antecedentes penales del peticionario, si es persona física, o del representante, si es persona jurídica. C. Memoria o proyecto y plano topográfico, con las siguientes especificaciones. 1. Lugar de emplazamiento y distancias que lo condicionen. 2. Dimensiones y características técnicas de la construcción de acuerdo con la ITC 1 de este reglamento. 3. Medidas de seguridad en evitación de posibles accidentes de acuerdo con la ITC 1 de este reglamento. 4. Destino, proyectado y modalidades de tiro a practicar. 5. Condiciones de insonorización cuando se trate de galerías de tiro. 6. Las restantes exigidas para cada supuesto en la ITC 1 del presente reglamento. Para las galerías de tiro ubicadas en zonas urbanas, será precisa la instrucción de procedimiento en el que sean oídos los vecinos del inmueble en que pretendan instalarse y de los inmediatos al mismo, salvo que ya se hubiera instruido al efecto por la comunidad autónoma o el ayuntamiento. Para la concesión de autorización de campos, galerías y polígonos de tiro, será preciso el informe favorable de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa y del órgano correspondiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La Dirección General de la Guardia Civil comunicará al Ministerio de Defensa las autorizaciones concedidas. Artículo 152. Se necesitará autorización de la intervención de armas de la Guardia Civil correspondiente a la localidad donde estén ubicados para instalar campos de tiro eventuales, considerándose como tales los que se establezcan para prácticas deportivas de cualquier modalidad de tiro con armas de las categorías segunda y tercera, exclusivamente en fincas o terrenos rústicos
previa comprobación de que se encuentran debidamente acotados mediante vallas fijas o móviles y carteles de prohibición de paso. La celebración de competiciones en los campos de tiro eventuales, situados en terrenos cinegéticos, fuera de las épocas de caza, habrán de atenerse a lo dispuesto en el artículo 149 de este reglamento. Sección 3. Uso de armas en recreaciones históricas, espectáculos públicos, filmaciones y otras artes escénicas. Artículo 153. En recreaciones históricas, espectáculos públicos, filmaciones y otras artes escénicas, solo se podrán utilizar armas de alarma y señales, armas acústicas y de salvas y armas inutilizadas, así como las armas de coleccionista a que se refiere el artículo 107 con pólvora sin proyectil que posean los punzonados o certificados correspondientes del Banco Oficial de Pruebas. Artículo 154. Los servicios de armamento de la Dirección General de la Policía y de la Dirección General de la Guardia Civil, con las garantías que estimen oportunas y previa solicitud de los interesados, en la cual deberán indicar necesariamente las características de las armas, así como su plazo de utilización, podrán facilitar, en concepto de cesión temporal, las armas adecuadas a las necesidades escénicas, cinematográficas o videográficas, si no hubiese existencias en las colecciones de industriales o coleccionistas en la localidad de que se trate. Capítulo 8. Régimen sancionador. Artículo 155. Si no constituyeren delitos, serán consideradas infracciones muy graves por la entidad del riesgo producido y sancionadas a. La fabricación, reparación, almacenamiento y comercio de armas de fuego prohibidas o de armas de guerra sin la adecuada habilitación, con multa de 30.050,61 a 601.012,10 euros e incautación de las armas y de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de la infracción y clausura de las fábricas locales o establecimientos desde 6 meses y 1 día hasta 2 años de duración. De armas de fuego de defensa personal, de armas largas rayadas, de armas de vigilancia y guardería y de armas largas de animalisa, sin la pertinente autorización, con multas de 30.050,61 a 300.506,05 euros. Incautación de las armas, de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de la infracción y clausura de las fábricas locales o establecimientos desde 6 meses y 1 día hasta 1 año de duración. El uso de armas de fuego prohibidas con multa de 30.050,61 a 60.101,21 euros e incautación de las armas utilizadas y de sus municiones. El uso de armas de fuego cortas careciendo de la licencia, autorización especial o de la guía de pertenencia con multa de 30.050,62 a 60.101,21 euros e incautación de las armas utilizadas y de sus municiones. La omisión, insuficiencia o ineficacia de las medidas o precauciones obligatorias para garantizar la seguridad en las fases de fabricación, reparación, almacenamiento, distribución y comercio de armas de defensa personal, de armas de vigilancia y guardería o de armas largas rayadas con multa de 30.050,62 a 300.056,05 euros, conjunta o alternativamente con suspensión temporal de las autorizaciones desde 6 meses y 1 día hasta 1 año de duración. Si como consecuencia de la infracción se hubiera producido pérdida, sustracción o robo de armas, además de la multa, se impondrá la clausura de las fábricas locales o establecimientos desde 6 meses y 1 día hasta 2 años de duración. Artículo 156. Si no constituyeren delito, serán consideradas infracciones graves y sancionadas a. Cuando se trate de armas blancas, de aire comprimido o de las demás comprendidas en las categorías 4ª a 7ª del presente reglamento, la fabricación, reparación, almacenamiento, distribución y comercio de armas prohibidas o de armas reglamentadas sin autorización, con multas de 300,51 a 30.050,61 euros. Cláusula de las fábricas locales y establecimientos de hasta 6 meses de duración e incautación de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de la infracción. B. La omisión, insuficiencia o ineficacia de las medidas o precauciones obligatorias para garantizar la seguridad en las fases de fabricación, reparación, almacenamiento, circulación y comercio de armas largas de ánima lisa o de otras armas cuya tenencia requiera licencia E, con multa de 300,51 a 30.050,61 euros.
Si como consecuencia de la infracción se hubiera producido pérdida, sustracción o robo de armas, además de la multa, se impondrá la cláusula de las fábricas locales o establecimientos de hasta 6 meses de duración. C. La omisión, insuficiencia o ineficacia de las medidas o precauciones obligatorias para garantizar la seguridad de las armas que posean los particulares en los domicilios o lugares de uso o en circulación, si es de armas de defensa personal, de armas de vigilancia y guardería o de armas largas rayadas, con multa de 300,51 a 3.005,06 euros. Si como consecuencia de la infracción se hubiera producido pérdida, sustracción o robo de las armas, las sanciones serán de hasta 6.010,12 euros y retirada de las licencias o permisos correspondientes a aquellas de hasta 6 meses de duración. D. La omisión, insuficiencia o ineficacia de las medidas o precauciones obligatorias para garantizar la seguridad de las armas en los domicilios o lugares de uso o en circulación, con multa de 300,51 a 1.502,53 euros, si se trata de armas largas de ánima lisa, o con multa de hasta 3.005,06 euros si como consecuencia se hubiera producido pérdida, sustracción o robo de las armas. E. El impedimento o la omisión de la colaboración obligatoria para la realización de los controles o inspecciones prevenidos sobre la fabricación, reparación, almacenamiento, distribución, comercio, tenencia y utilización, con multa de 300,52 a 30.050,61 euros, conjunta o alternativamente con suspensión temporal de hasta 6 meses de duración si se trata de armas de defensa personal, de armas de vigilancia y guardería, de armas largas rayadas o de armas largas de ánima lisa. F. La adquisición, tenencia, cesión o enajenación de armas por particulares sin tener las autorizaciones o licencias prevenidas al efecto, o la alegación de datos o circunstancias falsos para su obtención, con multa de 300,51 a 1.202,02 euros, si se trata de armas de defensa personal, de armas de vigilancia y guardería, de armas largas rayadas o de armas de ánima lisa. G. El uso de cualesquiera clase de armas de fuego reglamentadas no incluidas en los apartados B y C del artículo 155, careciendo de la licencia, autorización o de la guía de pertenencia, con multas de 300,51 a 601,01 euros e incautación de las armas. H. El uso de cualesquiera clase de armas de fuego reglamentarias con omisión o insuficiencia de las medidas o precauciones obligatorias para garantizar la seguridad de las personas y de las cosas, con multas de 300,51 a 6.010,12 euros y retirada de las armas y municiones objeto de la infracción, así como de las licencias y guías de pertenencia correspondientes a las mismas, desde 6 meses y 1 día hasta 2 años de duración. Y portar armas de fuego o de cualesquiera otra clase en establecimientos públicos y lugares de reunión, concentración, recreo o esparcimiento, salvo en los lugares habilitados para su uso, con multas de 300,51 a 450,76 euros, incautación de las armas y, en su caso, retirada de las licencias o permisos correspondientes. J. Utilizar armas de fuego o de cualesquiera otra clase sin adoptar las medidas o precauciones necesarias para no causar peligro, daños, perjuicios o molestias a terceras personas o a sus bienes, o contraviniendo las prohibiciones establecidas en el artículo 146 de este reglamento, con multas de 300,51 a 601,01 euros, incautación de las armas y, en su caso, retirada de las licencias o autorizaciones correspondientes. K. La tenencia o utilización sin autorización de cargadores aptos para su montaje en armas de fuego semiautomáticas de percusión central, que en el caso de armas cortas puedan contener más de 20 cartuchos, o en el de armas largas más de 10 cartuchos, con multas de 300,51 a 6.010,12. Incautación de los cargadores y retirada de todas las licencias o autorizaciones de adquisición y tenencia de armas de fuego. Artículo 157. Si no constituyeren delito, serán consideradas infracciones leves y sancionadas: a. Las tipificadas en los apartados B a F del artículo anterior, referidas a armas blancas de aire comprimido, o las demás comprendidas en las categorías cuarta a séptima, con multas de hasta 300,51 euros. B. La omisión de las revistas, de los depósitos o de la exhibición de las armas a los agentes de la autoridad cuando sean obligatorios, con multa de hasta 300,51 euros y retirada de las armas cuando se trate de armas de las categorías primera y segunda, con multa de hasta 150,25 euros y retirada de las armas cuando se trate de las restantes armas sometidas a revista. C.
El incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la Guardia Civil de la pérdida, destrucción, robo o sustracción de las armas, con multa de hasta 300,51 euros y retirada de la licencia correspondiente cuando se trate de armas que la precisen, con multas de hasta 150,25 euros cuando se trate de armas que no precisen licencia. D. El incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la Guardia Civil de la pérdida, destrucción, robo o sustracción de las licencias o guías de pertenencia con multa de hasta 150,25 euros y retirada de las armas. E. La omisión de cualquiera otra clase de información o de las declaraciones que sean obligatorias, con multa de hasta 300,51 euros cuando se trate de armeros profesionales, con multa de hasta 150,25 euros cuando se trate de particulares. F. Las demás contravenciones del presente reglamento no tipificadas como infracciones muy graves o graves, con multas de hasta 300,51 euros conjunta o alternativamente con incautación de los instrumentos o efectos utilizados o retirada de las armas o de sus documentaciones. Artículo 158. La retirada de las armas implica la desposesión de las mismas y la prohibición de la adquisición y tenencia de otras durante el plazo que se determine, que no podrá exceder de 2 años. La retirada de las licencias o autorizaciones especiales supone la revocación de los mismos. Constituirá impedimento para su renovación durante el tiempo no superior a 2 años por el que hubiere sido impuesta e implicará el depósito obligatorio de las armas. Tanto la retirada de las armas como la de las licencias o autorizaciones especiales será comunicada por la autoridad sancionadora al Registro Nacional de Armas y se anotará, en su caso, en la Tarjeta Europea de Armas de Fuego. Artículo 159. La competencia para imponer las sanciones determinadas en los artículos anteriores será ejercida por los órganos a los que se le atribuye el artículo 29 de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero sobre protección de la seguridad ciudadana, correspondiendo a los gobernadores civiles y delegados del Gobierno en Ceuta y en Melilla la competencia con carácter general para la imposición de sanciones por infracciones graves y leves, y a los alcaldes para la sanción de infracciones leves relacionadas con la aplicación de los artículos 105 y 149.5 de este reglamento. En materia de fabricación, reparación, almacenamiento, distribución, circulación y comercio, será competente para la imposición de sanciones por infracciones muy graves la Dirección de la Seguridad del Estado, a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil y la propia Dirección General para imponer sanciones por infracciones graves o leves. Artículo 160. Las infracciones cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en relación con la tenencia y uso de armas en el ejercicio de sus funciones, serán sancionadas por las autoridades a las que corresponda la competencia con arreglo a lo dispuesto en los respectivos regímenes disciplinarios. Artículo 161. Cuando de las actuaciones practicadas para sustanciar las infracciones de este reglamento se deduzca que los hechos pueden ser calificados de infracciones penales, se remitirán al Ministerio Fiscal los antecedentes necesarios ateniéndose los órganos instructores de dichas actuaciones a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero sobre protección de la seguridad ciudadana. Artículo 162. No se podrán imponer las sanciones de suspensión temporal de las autorizaciones de las fábricas locales o establecimientos, ni las de cláusula de los mismos, sin previa consulta del Ministerio de Defensa si se trata de armas de guerra y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en otro caso. Artículo 163. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero sobre protección de la seguridad ciudadana, para graduar la cuantía de las multas y la duración de las sanciones temporales dentro de los límites establecidos en el presente reglamento para cada supuesto. Las autoridades sancionadoras se atendrán a la gravedad de las infracciones, a la cuantía del perjuicio causado, a su posible trascendencia para la prevención, mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana y al grado de culpabilidad, reincidencia y capacidad económica del infractor. Artículo 164. A efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero sobre protección de la seguridad ciudadana, sobre adopción de medidas cautelares, se tendrán en cuenta las prescripciones siguientes. Los depósitos de las armas se efectuarán tan pronto como sea posible en una intervención de armas de la Guardia Civil.
Cuando se hayan adoptado las medidas cautelares de suspensión o cláusula preventiva de fábricas locales o establecimientos, de suspensión parcial o total de actividades de los establecimientos o de retirada preventiva de autorizaciones, el procedimiento sancionador será instruido de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente en materia de procedimiento administrativo. En el caso de que sea previsible que solamente se podrán imponer sanciones pecuniarias, no se podrán adoptar las medidas cautelares de suspensión o cláusula de fábricas locales o establecimientos, de suspensión parcial o total de actividades, ni de retirada preventiva de autorizaciones. Artículo 9. Armas depositadas y decomisadas. Artículo 165. Al cesar en la habilitación para la tenencia legal de las armas, el interesado deberá depositarlas inmediatamente, con las correspondientes guías de pertenencia a. Si se trata de armas de propiedad particular amparadas por licencias A, en los locales que determine el Ministerio de Defensa, en los servicios de armamento de las fuerzas y cuerpos de seguridad o en la correspondiente intervención de armas de la Guardia Civil cuando los cuerpos carezcan de servicio de armamento. B. Si se trata de armas amparadas por cualquier otro tipo de licencia o permiso, en la intervención de armas de la Guardia Civil que corresponda. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, se procederá en la forma siguiente. A. El interesado podrá enajenar las armas a personas provistas de la licencia o permiso correspondiente, con las mismas formalidades que si fueran nuevas, o proceder a su inutilización obteniendo el correspondiente certificado de inutilización. Si ha sido titular de licencia A, también podrá conservar la posesión del arma sin inutilizar, proveyéndose de otro tipo adecuado de licencia cuando así lo permita el presente reglamento. B. En caso contrario, pasado el plazo de 1 año desde su depósito sin que el arma hubiera recibido ninguno de los destinos previstos en el párrafo anterior, la Dirección General de la Guardia Civil podrá llevar a cabo su destrucción, exceptuándose aquellas armas reglamentadas que tengan un valor acreditado como patrimonio histórico de conformidad con la Ley 16/1985 de 25 de junio. Estas armas se enajenarán en pública subasta y se entregará su importe al interesado o se ingresará a su disposición en la Caja General de Depósitos o en su caso se enajenarán a museos u organismos con finalidad cultural, histórica o artística en materia de armas. En todo caso, dichas armas y sus adjudicatarios deberán reunir los requisitos establecidos en este reglamento para su adquisición y tenencia. El plazo será de 2 años, en los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 126, excepto cuando se produzca la extinción de las empresas u organismos titulares o el cese de los mismos en la realización de servicios de custodia y vigilancia, en cuyo caso el plazo será también de 1 año, a contar desde la fecha de su depósito. En los supuestos de fallecimiento del titular, se estará en cuanto a plazos a lo dispuesto en el artículo 93. Artículo 166. Toda autoridad o agente de la misma que, en uso de sus facultades, decomise o intervenga armas de fuego, piezas fundamentales o componentes esenciales, deberá dar cuenta a la Guardia Civil, depositándolas en la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil correspondiente. Al procederse al citado depósito, se deberán indicar los datos necesarios para su identificación y los del procedimiento correspondiente. En los supuestos en que se trate de armas de guerra o de la categoría primera, o en que el elevado número de aquellas lo aconseje, serán depositadas en los locales del Ministerio de Defensa que éste determine. Si las armas, piezas fundamentales o componentes esenciales son aportadas a un proceso penal, su depósito, destrucción, conservación o destino se regirá por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las normas sobre conservación y destino de piezas de convicción. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa mencionada en el apartado anterior, si los juzgados y tribunales estimasen que no pudieran custodiarse en sus locales con las debidas condiciones de seguridad, podrán remitirse bajo recibo a la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil del lugar donde se ocupen o intervengan las armas, donde permanecerán a disposición de aquellos hasta que surtan sus efectos en los correspondientes procedimientos. Artículo 167. Si se trata de armas ocupadas por infracción de la ley de caza, podrán ser recuperadas por sus dueños en la forma que determina la citada ley, siempre que tengan, cuando sean necesarios, las marcas, números y punzones de bancos oficiales de pruebas y aquellos tengan las licencias y guías de pertenencia en vigor. Si la autoridad competente acordara la devolución de las armas, estas
estarán a disposición de sus titulares durante un mes desde la notificación de la resolución, a partir del cual la Dirección General de la Guardia Civil podrá llevar a cabo su destrucción, exceptuándose aquellas armas reglamentadas que tengan un valor acreditado como patrimonio histórico de conformidad con la Ley 16/1985 de 25 de junio. Estas armas se enajenarán en pública subasta y se entregará su importe al interesado o se ingresará a su disposición en la Caja General de Depósitos, o en su caso se enajenarán a museos u organismos con finalidad cultural, histórica o artística en materia de armas. En todo caso, dichas armas y sus adjudicatarios deberán reunir los requisitos establecidos en este reglamento para su adquisición y tenencia. Artículo 168. Las empresas de seguridad o de transporte, así como los armeros o particulares, darán cuenta inmediatamente a la Guardia Civil de las armas de cualquier clase que aparecieren o permanecieren en los respectivos ámbitos o de las que no se hicieren cargo los destinatarios o titulares. Por las intervenciones de armas correspondientes, se procederá a la inmediata recogida y depósito de las mismas para darles el destino reglamentario. Si tuviesen, cuando fueren necesarios, las marcas, números y punzones de bancos oficiales de pruebas o reconocidos se pondrán a disposición de los interesados por el plazo de un año, transcurrido el cual la Dirección General de la Guardia Civil podrá llevar a cabo su destrucción, exceptuándose aquellas armas reglamentadas que tengan un valor acreditado como patrimonio histórico de conformidad con la Ley 16/1985 de 25 de junio. Estas armas se enajenarán en pública subasta y se entregará su importe al interesado o se ingresará a su disposición en la Caja General de Depósitos o, en su caso, se enajenarán a museos u organismos con finalidad cultural, histórica o artística en materia de armas. En todo caso, dichas armas y sus adjudicatarios deberán reunir los requisitos establecidos en este reglamento para su adquisición y tenencia. Artículo 169. Las aduanas entregarán a la Guardia Civil cuantas armas intervengan como consecuencia de procedimientos de abandono o por cualquier otra causa. En las importaciones, cuando las armas llegadas a las fronteras, puertos o aeropuertos no fuesen retiradas por sus destinatarios, después de despachadas por las aduanas, serán remitidas a la intervención de armas correspondiente, que ordenará su depósito, en el que se mantendrán durante un año como máximo a disposición de los interesados, dando aviso a los mismos. También se ordenará el depósito de las armas transferidas desde otros países miembros de la Unión Europea que no fuesen retiradas por sus destinatarios. En el caso de que tengan, cuando sean necesarios, las marcas, números y punzones de bancos oficiales de pruebas o reconocidos, la Guardia Civil procederá en la misma forma prevenida en los artículos anteriores. En las exportaciones y en las transferencias dirigidas a otros países miembros de la Unión Europea, caso de que las armas enviadas a las fronteras, puertos o aeropuertos no saliesen del territorio español o no fuesen recogidas por sus destinatarios, podrán ser devueltas a su procedencia, bastando para ello que la intervención de armas de la Guardia Civil haga constar tal circunstancia en la guía y devuelva la filial recibida. Artículo 170. En los supuestos de los artículos precedentes, siempre que las armas carezcan, cuando sean necesarios, de marcas, número o punzones de bancos oficiales de pruebas o se trate de armas prohibidas, se destruirán en forma tal que no pueda ser aprovechada ninguna de sus piezas. La destrucción se efectuará en las comandancias de la Guardia Civil, levantándose acta en la que consten las armas destruidas con expresión, en su caso, de marca, calibre y número. Una copia de la referida acta será remitida al Registro Nacional de Armas. Artículo 171. El importe de la venta de las armas y, en su caso, de la chatarra o producto de la destrucción a que se refieren los artículos anteriores, siempre que no haya persona o entidad con derecho al mismo, recibirá el destino legalmente prevenido. Disposición final única. Las solicitudes de autorizaciones, licencias y reconocimientos de coleccionistas regulados en el presente reglamento se considerarán desestimadas y se podrá interponer contra su desestimación los recursos procedentes si no recaen sobre ellas resoluciones expresas dentro del plazo de 3 meses y de la ampliación del mismo, en su caso, a contar desde su presentación, sin perjuicio de la obligación de las autoridades competentes de resolver expresamente en todo caso. Lo dispuesto en el apartado anterior será aplicable a las autorizaciones, licencias y reconocimientos de coleccionistas para la fabricación y reparación de armas, sus imitaciones y réplicas y sus componentes esenciales, así como para su circulación, almacenamiento y comercio, su adquisición y enajenación, su tenencia y utilización. Gracias por su atención y no olvides suscribirse a mi canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!